El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:19, muchas gracias. La sintonía, los reportes de sintonía que tenemos desde varios sectores de nuestra geografía y alrededor del mundo. A los queridos ecuatorianos, compatriotas, conectados a la señal informativa de Majestad FM para que, aunque lejos de la patria, se enteren de lo que pasa y, claro, la opinión de quienes hacemos este espacio, que es apenas una opinión. Como siempre he dicho, no somos dueños de la verdad, apenas un par de periodistas que ejercemos de opinadores durante las mañanas. ¿Sí o qué? Sí, de aquí te vas de un desayuno, ¿no? No. Sí, a mí me contaron que sí te vas. No alcanzo. Buen provecho, que te No vaya bien. alcanzo a ir al desayuno. Vas en representación del equipo, además. No alcanzo a ir al desayuno. El desayuno es a las 8:30 y a las 8:30 recién terminamos el informativo. Bueno. No alcanzo. A ver, contertulio. Oye, ayer creo que todos vimos con estupor o algunas imágenes que circularon en redes sociales, y creo que uno de los primeros en hacerlo fue el expresidente de la Asamblea y exministro del Interior, José Serrano. Jesús. De el sepelio de un jefe del narcotráfico en el litoral del Ecuador. Y el diario El Universo titula la nota: "Con armas y drogas despiden a reo asesinado en la regional". Varios videos del velorio de Lautaro Nicolás Álvarez Lima, un reo que fue acribillado el lunes de esta semana en la regional, se viralizaron este jueves a través de las redes sociales. El privado de libertad murió el pasado 23 de septiembre en el pabellón de mínima seguridad de la cárcel regional Guayas. El sepelio se lo hizo en la parroquia Venus del río del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. En imágenes se muestra un grupo... Perdón que te interrumpa. Te juro que yo cuando por primera vez, en el primer momento vi la imagen, yo no pensé que era aquí. Pensabas que era en Ciudad No, Juárez. yo pensé que era en Sinaloa, no sé, pues. En Ciudad Juárez. Es increíble. Prosiga, perdón por la interrupción. En imágenes se muestra un grupo de personas colocando armas de fuego y botellas de licor dentro del ataúd. En otro video se observa cómo supuestamente colocarían drogas frente al rostro del fallecido. Otras imágenes del sector muestran cómo hombres armados caminan por la calle y disparan al aire. Según los vecinos, la calle fue cerrada, ni los policías podían acercarse al sector. La víctima era un policía que estaba detenido desde el 2017 por homicidio. Era oriundo de la localidad y fue sepultado a las 11 horas de este jueves en un camposanto privado del cantón. Allá hay varias cosas, ¿no? El tipo, aparte de aparentemente ser el líder de una banda de narcotráfico, era policía, contertulio. Y esto ocurre en zonas, digamos, que no están tan alejadas de centros muy poblados, porque si hablamos de Quevedo, estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la provincia de Los Ríos. De hecho, es la ciudad que tiene en la provincia de Los Ríos mayor movimiento comercial, ¿no? Así es, exactamente. Para muchos... debía haber sido la capital. Sí, exacto, y no Babahoyo. Eso te iba a decir. Yo soy uno de los que cree eso. Claro, me sorprende que no haya sido Quevedo. Muchísimo movimiento comercial Quevedo. Cerca de Guayaquil. Y esto, digamos, ocurre a plena luz del día, ¿no? Esa caravana en donde llevan el ataúd en un carro 4x4, el conductor con una botella de licor y una pistola en sus manos, y detrás una caravana de motocicletas a manera de cortejo fúnebre de este sujeto. Yo coincido contigo, ¿no? Cuando vi las imágenes, eso parecía una película de Alfredo Castillo, el director de Infierno, de La Dictadura Perfecta. Una escena de esas parecía, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Uno podría pensar que esas imágenes corresponden a la zona norte de México y que se trata de carteles mexicanos, pero no, esas cosas están pasando aquí en el Ecuador. Y es impresionante que sobre esto además no exista o no haya existido una respuesta contundente de las autoridades, porque vimos que se trata de lugares además públicos, ¿no? Circulaban esas motocicletas y ese cortejo fúnebre por carreteras del país, y el velorio, como tú sabes, en la zona de la costa se lo hace en las calles, ¿no? ¿Has visto? Claro. Ponen esos toldos blancos fuera de las casas
y ahí hacen los velorios. ¿Qué está pasando con el Ecuador, querido contertulio? Yo realmente no me explico. No me explico qué está ocurriendo. No me explico qué pasa en las cárceles. No lo entiendo. Créanme, no lo llego a entender. Obviamente cada quien tiene una explicación, ¿no? Que las mafias organizadas, que antes estaban controladas, que no sé qué, que ahora resulta que es una disputa interna, la ausencia de guías penitenciarios, la declaratoria de estado de emergencia, pese a lo cual siguieron ocurriendo hechos de violencia en el interior de los centros de, entre comillas, rehabilitación social, porque son en muchos casos escuelas para la formación y el perfeccionamiento de los crímenes. Tenemos esta escena que, créeme, me quedé loco. Como te digo, yo pensé que no era aquí. Ha sido aquí en el Ecuador, en la provincia de Los Ríos. De esas cosas que uno no entiende. Yo no entiendo qué está pasando con el país. No lo comprendo. Regreso a ver, por ejemplo, y salgo de Los Ríos y me voy hacia el norte del país, a la provincia de Carchi. Ayer también escenas de violencia, manifestantes que también reaccionaron con beligerancia, una fuerza pública que igualmente con beligerancia se enfrentó con manifestantes. Ayer hubo enfrentamientos en el sector de la gobernación de la provincia de Carchi, en la capital provincial, en Tulcán. Continúa el cierre de las vías. Aquí evidente va a haber algunas visiones. Habrá algunos que hablen de insensibilidad por parte del gobierno. Habrá otros que señalen, y creo que esto es muy importante discutirlo, ¿no? Todo por el diálogo, nada por la fuerza. Bajar las tensiones y procurar sentarse en el hogar. Y yo creo que esto es de parte y parte. Un diálogo no puede ser en una sola vía. No se puede esperar que solamente dialoguen quienes están planteando demandas y el otro lado, que en este caso sería el Estado, el gobierno y otras instancias, simplemente escuchando, pero un diálogo de sordos. Y tampoco se puede esperar que solo el gobierno vaya y cumpla. Yo creo que este tema es de doble vía, pero las cosas se han complicado en Carchi, se han recrudecido. Hemos notado, y inclusive en videos con tertulia, amigos, amigas, hemos visto fotografías y videos de excesos por parte de la fuerza pública y también por parte de manifestantes de lo que está ocurriendo en la provincia de Carchi. Sí, ayer vimos un video de un grupo de policías que golpeaban en el piso a una persona con discapacidad. Increíble, ojalá alguna autoridad responda por esto y ojalá esta asamblea que se hace la distraída cuando se trata, como dijo ayer la asambleísta Lourdes Cuesta, de resolver los problemas en los que están involucrados los amigos, porque eso fue lo que dijo, ¿no? Que en la asamblea los conflictos o los casos planteados a manera de juicio político se resuelven por el amiguismo. Para eso hay casos de peculado, como se la quiso vincular a la ex canciller por el uso del avión presidencial, y hay peculaditos por el caso del helicóptero y de un avión utilizados por la ministra del Interior y el secretario anticorrupción. Ojalá se mida a todos con la misma vara, ojalá esta asamblea trate de limpiar en algo su imagen, una imagen que les tiene con menos del 15, me parece que está por el 11% la credibilidad de esta asamblea, que a esta hora me parece a mí representa muy poco a los ecuatorianos. Y estamos viendo que hay una crisis institucional que es casi generalizada con Tertulio. O sea, ya en este momento, digo, ¿se puede hablar de país? ¿Hay país en el Ecuador? No lo sé. Probablemente sí, si escuchan ustedes otros medios de comunicación y si escuchan ustedes lo que dice Lenín Moreno del Ecuador, lo que ha dicho estos días en Nueva York, parecería que estamos enrumbados y encaminados a ser la nueva Suiza, ¿no? O que hoy, gracias a él, estamos volviendo a ser la Suiza que fuimos antes de los 10 años en los que gobernó el correísmo. Moreno dijo que gracias a él, en una entrevista, no nos hemos convertido en Venezuela. Pero viendo las imágenes del sepelio de un narco, que además era policía, me pregunto, ¿en qué nos convertimos entonces? En Ciudad Juárez, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo. En El Salvador ese controlado por las mafias y las pandillas de los Mara Salvatrucha. ¿En qué nos convertimos? ¿Qué somos ahora, presidente Moreno y su gabinete? ¿Qué somos? Es impresionante, oye, el desparpajo con el que se habla y la manera en la que tratan de, a través de cortinas de humo, que ojalá
vayan teniendo cada vez menos credibilidad y ojalá se vaya rompiendo ese cerco mediático y el periodismo empiece a hablar con la verdad, vayan siendo menos, ¿no? Pero con esas cortinas de humo tratan de tapar la realidad. Yo no sé finalmente si la lista de pedidos son realizables en el caso de Carchi, porque digo... Es buen punto el que tocas. Porque digo, también hay algunas cosas que solicitan, que piden, que no están, me parece a mí, dentro del plano de la realidad. O sea, habría que sentarse a dialogar, pero cuando se está ahora mismo discutiendo sobre la posibilidad de incrementar el IVA en 3 puntos porcentuales y llegar al 15%. Quieren que les bajen al 6%. Que a esos como provincia se les baje al 6%, me parece a mí que es bastante improbable e irrealizable. Sí. Que sea zona franca la provincia del Carchi, cuando creo que eso incluso constitucionalmente no es posible, también. Pero ese tipo de cosas tienen que solucionarlas mediante el diálogo. Si, como tú bien decías, hacemos diálogo de sordos y no escuchamos el uno al otro, no nos sentamos a conversar, difícilmente vamos a lograr un acuerdo y a superar este impasse, este problema que se ha generado. Pero hay cosas que sí se pueden atender, como por ejemplo las ampliaciones de las vías, los arreglos y mejoras de las carreteras. La canasta transfronteriza. Atender al sector agrícola, atender al sector ganadero, al sector comercial de alguna manera. Esas cosas sí se puede atender y creo yo que se puede llegar a algún acuerdo. Pero las otras sí me parece que hay algunos pedidos que son por lo menos difíciles de poder complacer o cumplir con Tertulio. Pero yo a lo que voy es, insisto, el discurso del gobierno nacional que no empata con la realidad. O sea, ya vivir con el cuento de todo lo que ocurre en el Ecuador, culparle al gobierno anterior, vivir con el cuento de que no somos Venezuela, pero ¿qué somos? O sea, tenemos una provincia ahora que está encendida en llamas, que es Carchi, donde todavía persisten las protestas y el malestar. ¿Qué somos? ¿Qué somos entonces? ¿Qué queremos del Ecuador? ¿Qué somos? Somos un país dividido, somos un país polarizado, somos un país en el que las cosas se analizan dependiendo de las coyunturas, dependiendo del cristal a través del cual se las miren. Somos un país en el que un segmento de la sociedad cuestiona hoy lo que pasó ayer y, cuestiona hoy lo mismo que está pasando hoy, cuestiona hoy cuando lo aplaudió ayer o viceversa. Cuestionó ayer y aplaude lo que está pasando hoy. Somos un país en el cual hay una clarísima incoherencia por parte de la clase política. Siempre he señalado que durante la década anterior, que algunos la tienen ahí en la mente, que es lo único de lo cual hablan. La década anterior tuvo aciertos muchos y errores muchos, muchísimos. Quien les habla, y lo he dicho en varias ocasiones, tanto en estos micrófonos cuanto en mis redes, yo no voy a caer en el juego de la polarización en el sentido de decir que todo lo de la década anterior fue bueno o toda la década anterior fue malo. Y no voy a decir que todo lo que está pasando hoy es bueno y no todo lo que está pasando hoy es malo. No, así no funciona. En el ejercicio del periodismo, en el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión, en el periodismo de interpretación, que es el que ejercemos, uno tiene evidentemente una visión respecto de las cosas. Y no creo que lo que está pasando hoy te refleja un mejor país. No creo que antes del 2006 Ecuador era Suiza. Tampoco creo que era Zaire, como dice el colega Esteban Ávila. Me refiero institucionalmente hablando. Este país, a lo largo de 40 años de democracia, amigos y amigas, ha tenido múltiples problemas. Problemas que inclusive durante 4 décadas no han logrado ser solucionados, como por ejemplo esa enorme inequidad, esa enorme exclusión social, que la percibe sobre todo en sectores deprimidos a los cuales el Estado jamás ha llegado, en los cuales las autoridades locales no tienen sino otra visión que simplemente hacer las cuestiones más cosméticas y visibles y no solucionar los temas de fondo de la sociedad. Carchi es una provincia que tiene una serie de particularidades con Tertulio. Carchi, justamente producto de la dolarización, evidentemente siente con muchísima más fuerza el impacto de la situación económica si comparas con, por ejemplo, el tipo de cambio del peso respecto al dólar, el peso que es la moneda colombiana.
Tú recordarás, contertulio, que hace algún tiempo hubo una marea de gente que cada fin de semana iba hasta el puente internacional de Rumichaca y se cruzaba para hacer compras. Oye, yo he llegado a pensar con Tertulio que eso lo hacían incluso por la animadversión que le tenían a Correa. Porque ahora ya no he visto yo tampoco esa marea de gente que iba a comprar en Colombia. Pero además digo, se iban de acá de Quito. Sí, se iban del centro del país a comprar. No, venían de la costa. Venían de la costa, pero claro. Sí, de acuerdo. Carchi es una provincia que tiene esas particularidades. Carchi es una provincia que requiere un tratamiento, me parece yo, diferenciado, con base en su propia realidad. Pero bueno, a ver, carchienses, hagamos un ejercicio de ser prácticos, un ejercicio de pragmatismo. El pedir que les bajen del 12 al 6% el impuesto al valor agregado es me parece a mí una demanda poco real. Claro. Creo yo que es una demanda poco realizable. Sí. En el mundo de la política todo es posible, pero si a mí me preguntan, yo creo que el plantear del 12 al 6%, vean, ni siquiera en Manabí cuando ocurrió el terremoto ocurrió semejante cosa. En Manabí lo que ocurrió es un beneficio tributario del 12 al 10%, y recuerden ustedes que para beneficiar a la provincia de Manabí y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016 se incrementó el IVA durante un año del 12 al 14%. O sea, yo no le veo posibilidades a aquello. Suscribo tus palabras cuando señalas podría haber incluso un debate constitucional respecto del tema de las zonas francas e incluso el tema tributario, porque este país es un país indivisible, es un solo país. No es como los Estados Unidos, que es un país federal que cada estado tiene su propia lógica. En el caso del Ecuador, no. Así no funciona. El Ecuador es un estado unitario. Entonces, no le veo yo posibilidades de acceder a aquello. Creo que esa es una exageración. Luego, discute el tema vial, discute el tema agrícola, busca la posibilidad de incentivos, analiza el tema de la canasta transfronteriza, mira tú qué controles haces respecto de la salida e ingreso de productos. También es complejo porque hay acuerdos internacionales, tenemos los acuerdos binacionales con Colombia que te permite libre comercio, los acuerdos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. O sea, no, las cosas no son tan sencillas como se las puede pintar. Claro, y además, mira tú lo que nos dice José Miguel Mora, es verdad. Bueno, después Esmeraldas, que también tiene frontera, entonces pida lo mismo, Sucumbíos de igual manera, en el sur, la provincia del Oro. Igual, o sea, después las provincias de frontera van a empezar a demandarte exactamente lo mismo, claro, y vas a abrir un camino sin retorno, es verdad. O sea, no puedes dar un tratamiento distinto y ahí... No puedes. Pero no hay puedes. otras cosas que sí, No o sea, puedes. la atención en vialidad creo que sí se puede llegar a un acuerdo, la ampliación de la vía, la atención al tema agrícola... Eso sí es posible. Inversión, tecnología, Eso sí es posible. subsidios, creo que por ahí podría ser quizás un mecanismo más óptimo para poder solucionar este conflicto, pero... políticamente ahora me parece que las cosas están realmente complicadas. Sí, el prefecto el día miércoles nos decía, con la ministra de Gobierno no queremos conversar porque a ella no le creemos, queremos hablar con Otto Sonnenholzner. Sonnenholzner, ¿qué dice? En una declaración que da y que citábamos ayer en la nota de Diario La Hora, que ellos no van a ceder ni a las presiones ni al chantaje. Vemos que hay una población que está totalmente conmocionada, que está alterada, que está protestando, que se han subido realmente los ánimos, hemos visto destrozos en la gobernación, cosa con la cual tampoco comparto. Destruir los bienes públicos, digamos, no es la mejor manera a través de la violencia de reclamar por los derechos. Que sí, que se llega a momentos y a puntos insostenibles donde, claro, tú protestas, reclamas, estás permanentemente tratando de ejercer y de defender tus derechos y no hay oídos y no hay atención a esas demandas y claro, puede ser que tus ánimos se exacerben y llegues a estos extremos. Por eso yo tampoco comparto lo que ocurrió la semana pasada, que un grupo de feministas grafiteó partes del centro histórico y decía, bueno, ¿qué les importa más los derechos? A mí sí me importan los derechos de las mujeres. Yo defiendo los derechos de las mujeres. Estoy con ustedes, soy un compañero más. Pero no estoy de acuerdo con dañar el espacio público. Y además no estoy de acuerdo con que se repliquen maneras de protesta que ocurrieron en el exterior. O sea, creo que hay que ser hasta originales para protestar, porque lo mismo que hicieron en el monumento de los próceres en Quito, ocurrió en el Ángel en México, después de una protesta feminista, pero en una coyuntura totalmente distinta. O sea, en México ocurre que policías habían asesinado a 5 mujeres.
Acá estábamos hablando del tema de la despenalización del aborto. Yo incluso hubiera entendido mejor la protesta y la presión si es que esto ocurría antes de la sesión de aquel martes, donde la Asamblea Nacional no dio espacio a esa posibilidad. Pero, en fin, o sea, lo que voy es, tampoco justifiquemos por la protesta el daño a los bienes públicos. Ahora, ¿quién va a pagar los daños ocasionados en la gobernación? El Estado, ¿a través de qué? Del pago de impuestos. Así ¿De quién? es. De todos nosotros. Terminan pagando los propios carchenses, los propios Exactamente. ciudadanos. Pues te digo, es un exceso. Es un exceso de parte y parte. Y de verdad, o sea, si de verdad Carchi quiere solucionar las cosas, yo también creo que tienen que ceder. O sea, no se trata solamente de que los unos cedan, tienen que ceder. En un diálogo se cede, las dos partes ceden. Si quieren dialogar hay que ceder, pero ahí no sé si coincidas tú conmigo, no sé si coincidan algunos de los oyentes, y es una postura que yo la he tenido siempre. O sea, tú no puedes dialogar con la pistola en la cabeza, no puedes dialogar con la pistola en la cabeza. Hay que bajar las tensiones. Hay que bajar las tensiones. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con lo que dijo ayer el alcalde de Tulcán. Él dice que su posición personal era justamente bajar las tensiones, dialogar, pero que su posición no la comparte el resto de la Asamblea de Carchi, que decidió mantener la medida de hecho. Yo creo que es el momento. Luego de 4 días, bajemos las tensiones y tratemos de dialogar. Es muy complicado ejercer, digamos, o plantear una aspiración con base en una situación como esta. En lo personal yo he manejado esa postura y no es de ahora. No se puede dialogar con una pistola en la cabeza. O sea, bajemos las tensiones. Bajemos las tensiones. Y por otra parte, creo yo que desde el discurso oficial también hay que mostrar un poquito de sensibilidad. Creo yo que algunas declaraciones de ciertas autoridades lo que han mostrado es poca sensibilidad con la situación de Carchi. Me parece a mí que el señor vicepresidente de la República, ante la ausencia del presidente, el señor vicepresidente de la República debe liderar el proceso de diálogo con los carchenses. Y este diálogo tiene que ser de doble vía, a efectos de lograr puntos de acuerdo, con base en realidades y con bases en cuestiones que se puedan evidentemente cumplir. Por acá nos había escrito, ¿dónde está? Por acá. Nos había escrito un oyente, gracias a Wilson Tanaminda. Nos dice, por ejemplo, que sí existió, hablando, por ejemplo, del paso por el puente de Rumichaca, en los días que bajó la cotización del dólar respecto del peso colombiano, y por inicio de clases la frontera era un desfile interminable. Seguramente Wilson nos habla con conocimiento de causa. Gracias por ese detalle. No lo dudo, Wilson, no lo dudo. Realmente no lo dudo, porque me parece a mí que la semana anterior el peso colombiano estaba sobre los $3,200. Entonces, digamos por cada dólar. 3,200 pesos. Entonces ahí hay una razón por la cual hay ecuatorianos que deciden, porque este país es un país caro. Este es un país caro. Sí. Es verdad, es un país que la dolarización te da esa camisa de fuerza, te impide que los gobiernos utilicen la moneda única o la moneda nacional para devaluar. Sí, es verdad. Pero también hace que el costo de producción sea más caro. Es un país Entonces, carísimo. Los productos que se hacen aquí son más caros. Ese es un país carísimo. Es un país carísimo y eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Y las cosas que se importan también son caras. Así que eso nos dejó, digamos, ayer estos 2 episodios, ¿no? 2 episodios que han marcado la agenda ocurridos durante la jornada. Vamos a ver si hoy en el cuarto día las cosas tienden a ceder un poquito. Hacia las 7 de la mañana con 20 minutos estableceremos un contacto vía Skype con el asambleísta Javier Cadena para conocer un poquito detalles y ver cómo ha evolucionado la situación ya en el cuarto día de movilizaciones justamente en ese sector del país. A ver, ayer reapareció la asambleísta Yanine Cruz. Reaparece Yanine Cruz a partir de un diálogo con la colega periodista y amiga Sol Borja, que escribe para el portal GK. Sol ha, redactado varias notas vinculadas a la decisión de la Asamblea Legislativa de no dar paso a la despenalización del aborto por violación. Sol, que estuvo aquí hace 2 días hablándonos sobre la presentación del libro Viaje sin regreso. En la última parte, el contertulio justamente le hizo la pregunta respecto del relato que hizo Sol en torno al contacto vía mensaje de WhatsApp que había mantenido con el líder del movimiento, creo, Guillermo Lasso, sobre una supuesta presión de Lasso a su bloque de asambleístas para que no se sumen a la corriente de respaldar con sus votos
la aprobación de la reforma al artículo 150 para viabilizar el denominado aborto no punible, la despenalización del aborto por violación y otros elementos que también se incorporaron en el curso del debate y, claro, en la redacción del texto final para votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El tema es que Yanine Cruz, al igual que Tangi Vera, al igual que María Mercedes Cuesta, por mencionar tal vez los 3 ejemplos más mediatizados de aquella jornada del 17 de septiembre, hace poco más de una semana, Yanine Cruz había anunciado, al igual que las otras 2 legisladoras que he mencionado, Tangi Vera y María Mercedes Cuesta, había anunciado que iba a respaldar la despenalización del aborto por violación. Es de dominio público y le hemos comentado que María Mercedes Cuesta no estuvo acá, estuvo en el exterior. Tangi Vera no le he leído. A ver, el caso de Tangi Vera no es una asambleísta tan mediática, no es una asambleísta tan conocida, la asambleísta manabita, y creo que los dardos sobre ella no han sido tan evidentes como sí se han notado sobre la figura de Yanine Cruz, asambleísta lojana, quien decidió abstenerse en la votación. Porque además me parece que el discurso de Tangi Vera no era tampoco tan efusivo. No fue tan efusivo como el de Yanine o el de Claro. Yanine Cruz o el de María Mercedes ni Cuesta. tan militante. Claro. A ver, Y lo de Tangi Vera relacionaba con el hecho de que ella fue insultada por un cura durante una homilía. Que el cura la identificó en la misa y le dijo asesina delante de su familia, incluidas sus hijas. sí, de acuerdo. A ver, lo dice Yanine Cruz, no lo dijo Sol Borja, no lo dice Fabricio Vela. Yo no entrevisté a Yanine Cruz, no tuve esa oportunidad, la tuvo Sol Borja. Yo ayer en mi cuenta Twitter repliqué la entrevista sin hacer un juicio de valor. A ratos no se entiende eso, porque entiendo que a alguna gente no le ha gustado que quien les habla replique ese tema. Y no se trata de contrastar, porque me encantaría saber cómo, cuando uno hace una entrevista, uno tiene que contrastar. Realmente son cuestiones que uno no las entiende. Tal vez no hay un conocimiento cabal de cómo es la dinámica periodística. En una entrevista, usted hace la entrevista y el entrevistado responde, y es el entrevistado el que se hace responsable de lo que dice, no el periodista. Sí, pero Periodista. ya vamos a ir desmenuzando. Sí, el no el tema. periodista. Pero a ver, ¿qué dice Yanine Cruz? Realmente yo me mantengo todavía en que se tienen que tener claros los argumentos para poder darle a la mujer la posibilidad de decidir. No es que he cambiado mi postura, ni mis principios, no he claudicado en ese sentido, pero sí afectó totalmente a la presidenta de la Comisión de Justicia. Allí hace una referencia a la ingeniera Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, a la asambleísta Cruz. En un artículo tan sensible habíamos nosotros establecido que debería solamente toparse el artículo 150, que se despenaliza el aborto en tema de violación sexual. Lamentablemente la presidenta en último momento cambió el texto, dio argumentos a la oposición, en este caso a grupos religiosos de varios sectores que presionaron para que no pase. Me parece que Jimena tenía claro que no podía cometer esta clase de imprudencias, más aún cuando ya se venía atravesando presiones mediáticas de ciertos legisladores que trataron de confundir que se legalizaba así el aborto. Me imagino que se refiere a Héctor Yepes y Esteban Torres. Héctor Yepes, compañero de bancada. Sí, de compañero de bancada de ella. Y Héctor Yepes ha manejado el discurso de que la reforma apuntaba a legalizar el aborto. Ya, y Héctor Yepes, más en la línea de Lazo, que es el líder del movimiento, creo, al cual se debe Yanine Cruz. Ojo Ya. con estos detalles, ¿no? Son detalles. Ah. En ese sentido, el asambleísta Callejas y yo, dice Yanine Cruz, habíamos señalado que no se puede suspender, por ejemplo, en el literal 3 en los abortos en caso de malformaciones sin prescripción médica. En el informe que llega el día anterior estaba así. Oh, sorpresa, el día de la votación en la computadora de los legisladores no estaba el texto como fue acordado. Nos llamó la atención que también se habían dado algunos artículos bajo la autorización de ella, bajo la venia de ella, sin llegar a consensos. Nosotros hemos sido claros en nuestra postura, más bien esperamos ahora que el presidente sea una persona responsable en mandar un articulado para que no dé espacio a ambigüedades y todos los legisladores podamos votar con toda confianza. En días anteriores, la propia presidenta Peña dio una rueda de prensa donde aseguraba más de 78 votos. Entonces, ¿qué pasó con los demás votos? Si bien es cierto y sí hubo presión por parte de la Iglesia, lo que es evidente, la mayoría de votos en el último momento fue por el cambio de ese texto. Esa es la parte, digamos, inicial, pero creo yo que ahí se refleja la postura del asambleísta Cruz. Y yo planteo una primera inquietud, la primerita, antes de empezar a desmenuzar con tertulia. La asambleísta Cruz se demoró más de una semana. Esa entrevista fue publicada ayer. Entiendo que la redactó, la consiguió ayer mismo y la redactó ayer mismo y la publicó ayer mismo María Sol Borja. 26 de septiembre, la votación fue el 17. Entre el 17 y el 25 de septiembre, la asambleísta Cruz no se había manifestado sobre este tema y entiendo
había preferido el silencio. Si es así como dice el asambleísta Cruz, ¿por qué el mismo día de la votación no salió a los medios a denunciar, si es que es como señala ella, a denunciar que no hubo el cumplimiento de compromisos y que a última hora se cambiaron textos que ya habían tenido consenso y sin embargo constaban otros en el documento que finalmente fue votado? Yo planteo esa simple pregunta, porque claro, si yo como legislador veo el texto final, mi intención era votar, veo el texto final y el texto final es distinto a lo que yo había revisado antes y por lo cual me había comprometido a votar y por eso no voto, ¿termina la sesión y salgo a reclamar o me equivoco con tertulia? A ver, así no debería funcionar. La entrevista de ayer de Sol Borja es muy interesante y es tan interesante que lo que demuestra es que no existe una línea clara de parte de Janine Cruz, porque ella termina responsabilizándola a la presidenta de la Comisión de Justicia de cómo ella, es decir, Cruz, alteró su voto. Tangi Vera me parece que fue más sincera y ella dijo que fue por el tema de la presión de la iglesia y cómo un cura la insultó. Acá Cruz está responsabilizándola a Jimena Peña. Yo te digo, con Tertulio, ¿quién está más cerca de Jimena Peña en este momento? ¿Janine Cruz de Creo o Marcela Aguiñaga y Gabriela Rivadeneira y todo el bloque de Revolución Ciudadana? Gabriela Cruz, Janine Cruz, entiende, ¿no? Ya. Entonces, si Jimena Peña hubiese hecho lo que dice Janine Cruz y hubiera alterado el texto de manera que hubiera cambiado completamente el sentido de un artículo que fue trabajado durante 2 años por Marcela Aguiñaga en la Comisión de Justicia, yo estoy seguro que la señora Aguiñaga, con todo el conocimiento que tiene de la técnica legislativa y además de jurisprudencia, porque es abogada, hubiese sido la primera en poner el grito en el cielo. Así que yo la excusa de Janine Cruz no la creo. Así de sencillo. O sea, no te des las vueltas para llegar a la misma conclusión, que eres incoherente, nada más. Se da 50.000 vueltas en la entrevista con Sol Borja. Mercedes Cuesta, que también se dio 50.000 vueltas, dijo que estaba enferma, que tenía gota, que tenía ácido úrico, que después salió Silvia Buendía a decir que ya tenía planificado su viaje a Miami, apareció en unas fotos en un resort en Miami. O sea, vean, no le mientan a la gente. Eso te iba a decir. No el tema es que los políticos a mí ayer me tienen que asumir la escribió Jimena responsabilidad. Peña, a mí ayer me escribió Jimena Peña a decir que lo que asegura Janine Cruz en la entrevista con Jekyll City es mentira. Yeah. Y yo te digo, ¿quién está hoy más cerca de Jimena Peña y de Alianza País? Janine Cruz. Entonces yo estoy seguro que Gabriela Rivadeneira, que Marcela Aguiñaga, que Pavel Muñoz, que Juan Cristóbal Lloret hubiesen sido los primeros en saltar y no poner sus votos en ese articulado. Y no fueron esos. Fue la señora Cruz, que además tuvo que esperar. ¿Cuántos días pasaron? Eso te digo. ¿Cuántos días pasaron para que haya una explicación? 25. Y una explicación que 8 dudo días. mucho que se la vayan a creer, mi estimado asambleísta. Pasaron 8 días. Dudo mucho. Pasaron 8 días. Por eso me llama la atención. O sea, si se dio cuenta en ese momento, que no era el texto, si se dieron cuenta en ese momento, y también lo menciona Fernando Callejas. Yo no sé cuál era la posición de Fernando Callejas antes. No lo sé, no la conozco. Sí conozco la posición previa de Janine Cruz. Es pública la posición previa de Tangi Vera. Era pública la posición previa de María Mercedes Cuesta. Lo de fondo es que los mencionados legisladores manejaron un discurso previo y a la hora del té ocurrieron estos episodios, estas cosas. Oye, en una nota que se entienden como falta de coherencia. En una nota anterior, la misma periodista, Sol Borja, y que es sobre la cual conversamos el otro día que estuvo acá con nosotros, ella tenía la declaración de Luis Pachala, y Luis Pachala decía que él, como jefe de bancada de Creo, estaba pidiéndoles a los legisladores de su bloque que voten en contra de la despenalización del aborto, y que sí hubo llamadas de Guillermo Lasso a los legisladores para decirles cómo tienen que votar. Y ahora dice la señora Cruz en esta entrevista además que Lasso nunca las llamó. Yo tengo entendido que con esta votación estaba muchísimo en juego la posibilidad de algunos legisladores de poder reelegirse en 2021. Insisto, la misma cantaleta de los últimos días. Cuando vayan a votar en febrero del 2021, acuérdense de estos episodios, nada más. Acuérdense, recuerden quiénes son, lo que decían
y lo que hicieron en el pleno de la Asamblea. O sea, Vilma lo que, Andrade más lo hay que, mencionó. lo que más hay que demandar de la política en este país es coherencia, porque es lo mínimo. que menos son los políticos de este país. Un mínimo. Coherentes. Lo que menos son. Lo que menos son coherentes. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que dijo Pachala? ¿Con lo que dijeron la semana pasada? ¿O con lo que dice ahora? Y se dan las vueltas. No, ¿de y acuerdo? siempre buscando echarle la culpa a alguien. Ahora la culpa es de la presidenta de la comisión. Y no te haces cargo No, tú de tu acuerdo. voto. De acuerdo, De tu voto. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, me parece a mí que si hubo una decisión de la bancada o hubo una decisión del líder de esa bancada, deberían decirla. No sé. ¿Saben qué? Es que no hace falta además. Claro, que digan, Acuérdate- yo soy un legislador, una legisladora disciplinada, soy orgánica, no sé, alguna Acuérdate cosa lo de que esas. pasó con Tertulio, que hubo 2 días antes de aquel martes, en un programa de televisión del domingo en la mañana. ¿Con qué nos encontramos? ¿Ah? El domingo previo al martes de la votación. ¿Qué dijo en ese programa de televisión Guillermo Lasso? Claro, la entrevista de Guillermo Lasso, donde Guillermo Lasso había anunciado que si él llegase a ser presidente, él iba a impulsar una reforma para, en el evento de que se aplique la despenalización del aborto por violación, echar abajo justamente ese tema. Lo Sí, dijo Guillermo Lasso. No hay que perderse, ¿no? O sea, tampoco es que se necesita ser un genio Lo dijo Guillermo Lasso. para darse cuenta de cómo, sí, de sí, cómo sí. actúa la clase política en este país. Sí, sí, falta coherencia. Vilma Andrade a la salida de la sesión del Pleno advirtió esto justamente, este detalle. El hecho de que seguramente hay legisladores, porque, a ver, este país es un país, todavía es un país conservador. Este país todavía es un país conservador. Muchas veces no se entiende, hay gente que yo he escuchado, ¿no? Que el tema se someta a consulta plebiscitaria. No, los derechos no se someten a consulta popular, señores. O sea, revisemos la propia Constitución, revisemos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los derechos, señores, no se someten a consulta popular. Los derechos de las minorías no se someten a consulta popular. El tema del matrimonio civil igualitario no podía ser sometido a consulta popular. No se podía. ¿Y qué pasaba? ¿Ah? ¿Y qué pasaba con los bloques, te acuerdas tú, que definían una línea partidista, una línea orgánica? Ah, no, pues eran borregos. Ahí eran borregos. ¿no? Alzamanos. Ahora no, Alzamanos. ahora son demócratas. Tan demócratas Ah. que, por ejemplo, el señor Lasso, como lo contó Sol Borges el otro día, le escribió por WhatsApp a preguntarle si era verdad que la había llamado, que no sé qué, y le bloqueó en el WhatsApp el señor Lasso. Se enojó don Guillermo Lasso. Así de demócrata es nuestra clase política, ¿se dan cuenta? Se enojó don Guillermo Porque Lasso. los periodistas son demasiado insistentes, demasiado incómodos, porque preguntan, y está mal que los periodistas preguntan lo que les incomoda. Claro, pero a ver, pero la diferencia es que antes, cuando se trataba de Correa y a Correa se incomodaba con las preguntas y contestaba mal un periodista y trataba mal un periodista, se hacía aquí un escándalo. Claro. Ahora, cuando resulta que te trata mal una autoridad o del momento actual, o un legislador del momento actual, o algún político del momento actual, no pasa nada. O cuando una autoridad pasa te nada. escribe o te busca para amedrentar. No pasa Ahí nada. no pasa nada. No pasa nada. Gracias a Ronnie Rodríguez, gracias colega, me dice, yo no conocía esa postura, por eso no me atreví a decirla, pero me confirma que el asambleísta Fernando Callejas Barona dijo que él estaba a favor de la despenalización y decidió abstenerse porque se cambió el texto. Es decir, el mismo argumento de Callejas o el mismo argumento de Cruz también lo ha sostenido Callejas. Que la despenalización era por 3 causas y que al final se incluyó el tema de la malformación del feto en cualquier tiempo y por eso se abstuvo. Le traslado la pregunta a mi colega. Yo no sé si Callejas antes ya dio esta explicación, porque digo, la asambleísta Cruz se ha demorado bastante para dar esta explicación. El asambleísta Callejas lo dijo el día de la votación, y yo creo que al siguiente día, pero él fue de inmediato. Ya, ese es el tema. De inmediato, Ese es dijo el Callejas. Yo lo vi en algún canal de televisión. Ya, aquí será importante, por ejemplo, tú me dices que Jimena Peña te ha informado eso, que eso es falso. Será importante escuchar la versión de Jimena Peña dentro, así se ejerce el periodismo. O sea, tienes la versión de Yanine Cruz, tienes que tener la versión de Jimena Peña. Jimena Peña tiene todo el derecho de ser escuchada y también de dar su explicación, pero por supuesto. Pero ella, tú alertas, adelantas esto, ella ha señalado que el texto no fue cambiado. Carismática, ¿qué día le vamos a agendar Sí. al asambleísta Peña? A ver si viene el mismo lunes, ojalá que tenga tiempo, pero la próxima semana tiene que venir acá, ojalá que haya esta posibilidad. Una cosa más, rapidito, para cerrar el comentario. Ayer el noticiero Televistazo del canal Ecuavisa hizo una nota que me parece muy
muy decidora de lo que está pasando en 2 de las 13 comisiones legislativas que tiene la Asamblea Nacional. Tema del cual hemos hablado en varias ocasiones. Ayer mencionamos este comportamiento de la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que claramente no está dispuesta a dar un paso al costado, y es una comisión que durante 4 meses no ha logrado sesionar. Dice la nota de Coavisa $75,000 para 2 comisiones legislativas que no sesionan, y se refiere justamente a las remuneraciones que reciben los funcionarios de esas comisiones. Digo, al final del día, qué pena hablar de esto, porque los servidores legislativos no tienen la culpa. No, terminan no teniendo la culpa. Oye, me acaba de escribir la abogada Iñaga, que sabe mucho de este tema y que era la presidenta, y ella me acaba de decir que eso ya estaba en el informe para segundo debate, es decir, mienten. Ah, ya. Aguinaga fue presidenta de la Comisión de Justicia. Claro, ella está al tanto del tema. Exactamente, y creo que sabe más de incluso del mismo tema. Sí, ¿no? sí. Ella está al tanto del tema. Gracias por el mensaje de la abogada Marcela Guiñaga. A ver, este tema lo vamos a reservar para el lunes. Más de $75,000 habría gastado la Asamblea en las 2 comisiones legislativas que no trabajan por diferencias internas, derechos de los trabajadores y gobiernos autónomos, y se refiere al pago de las remuneraciones a los servidores legislativos. Créanme, a mí me da una pena tremenda que en medio de esta disputa política se mencione la situación de los servidores legislativos. El servidor legislativo no tiene la culpa. Se dice, no hacen nada. Yo no sé si no hacen nada. El tema es que el producto de su trabajo no se refleja en el trabajo de las comisiones, porque las comisiones no sesionan. Y claro, ahí se empieza a desmenuzar el salario de cada uno. De esto habrá que comentarlo el día lunes. El día lunes se entiende, y el presidente de la Asamblea estará acá. Está en China, retornará el fin de semana. El lunes ya estará acá. La próxima semana será una semana clave. El gobierno anunció el envío de la reforma económica a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea ya retornará acá al país el fin de semana. El lunes ya estará acá. Vamos a ver cómo César Litardo, ahora sí, y ojalá que eso ocurra, resuelve el tema de las comisiones de derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos. Y resuelva todos los pedidos de juicios políticos que tiene ahí. Veamos qué pasa. A la espera, porque está los juicios políticos contra Martínez por el tema de los jubilados, el juicio político contra el ministro de Cultura, el juicio político contra los ex miembros del Consejo de la Judicatura, los juicios políticos contra la ministra de Gobierno o el Interior, María Paula Romo. A ver si Litardo se pone a atender esos temas también, ¿no? Claro, que son temas que están ahí en la agenda. Voy a la pausa. Al retornar, vamos con la ronda de entrevistas. Dialogaremos con Romelio Gualán y más adelante un contacto telefónico con Javier Cadena, asambleísta de la provincia de Carchi. No se despegue de la sintonía de Majestad FM. Volvemos.